I'm joining this conversation from Washington. Yo estoy en Washington, que tal vez es el lugar lógico, ¿no?, para comenzar el diálogo de hoy, y teniendo en cuenta lo que ocurrió el 6 de enero. Ese día, a una poca distancia donde estoy yo, hubo muchas protestas en el Capitolio y realmente estaban diciendo que las elecciones presidenciales no habían sido correctas. 5 personas murieron y hubo una insurrección en el Capitolio. Algunos de los líderes principales de la nación realmente tuvieron que refugiarse de los manifestantes. Realmente esto se diseminó y se extendió al presidente Trump antes de dejar su término. Realmente se hizo un impeachment por estos hechos que ocurrieron y hubo distintas plataformas. Fue bloqueado estas plataformas de Facebook, de YouTube, de Instagram, de Snapchat, de Twitch y de TikTok. Y si bien Trump es la primera persona que fue bloqueada de las plataformas, sin dudas es el líder político más prominente que fue bloqueado. Entonces esto aparentemente, sin duda, tiene repercusiones para todas las plataformas online. Hubo distintas reacciones a favor y en contra. Aquellos que creen que fueron justificadas, inclusive era lo que se necesitaba, realmente fomentaron o decían que fomentaban la violencia, y de hecho lo que hace es limitar la violencia de los extremistas, y hay evidencia que la mala información sobre el fraude electoral llegó a 73% en la semana posterior a que Trump fuera bloqueado de Twitter. Los críticos han dicho que fue censura o que fue un pretexto para gobiernos autoritarios para reprimir el diálogo en línea. Algunos realmente que estaban a favor de estas prohibiciones cuestionaban si las compañías deberían tener tanto poder de regular la libertad de expresión. De hecho, los CEOs de Twitter y Facebook expresaron su molestia con esta responsabilidad. Entonces, hoy vamos a examinar esta decisión de bloquear a Trump y sus implicancias, en particular en América Latina, una región que realmente tiene líderes provocativos, que les gustan las redes sociales, y donde esta decisión de bloquear las plataformas ha generado discusiones sobre regulaciones potenciales de estas plataformas en línea. Somos muy privilegiados de tener un panel estelar de expertos para hablar de estos temas tan importantes. Sus bios están en línea. Brevemente os lo voy a presentar hoy. Pedro Vaca es el relator especial para la libertad de expresión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creo que es la primera presentación de Pedro en este tipo de eventos en Washington, así que muchas gracias, Pedro, por estar con nosotros hoy. Vanessa Rubia es profesora en práctica de la London School of Economics, era senadora y viceministra de Finanzas, Desarrollo Social y Asuntos Exteriores en México. Mariana Valente es directora de Internet Lab en Brasil, y Javier Payero es el director de políticas globales para Access Now. Así que bienvenidos a todos. Nuestra moderadora del día de hoy va a ser Gabriela Javid. Ella es directora de Illuminate, y muchas gracias por estar con nosotros, por unirse en este evento. Y te voy a pasar el micrófono. Voy a recordarles que los miembros de la audiencia pueden seguir este evento en Twitter, el hashtag #BlackandThePlatform, @TheDialogue y @LuminarGroup. Invitamos a los participantes a hacer preguntas utilizando la función en Zoom de preguntas y respuestas. O también pueden enviar correos electrónicos con las preguntas. Así que ahora le voy a pasar la palabra a Gaby para que modere esta sesión. Vamos a pasar entre inglés y español, así que aprovechen el sistema de interpretación simultánea. Gaby, muchas gracias. Muchísimas gracias, Michael. Hi, everyone. Buen día. Buenos días a todos. Más de 130 participantes que tenemos hoy. Estamos muy contentos de poder estar abriendo este espacio para que dialoguemos sobre un tema que ha cobrado tanta relevancia en la región. Y me gustaría comenzar directamente, sin más preámbulo,
con una primera pregunta para Javier, para que nos cuentes un poco cuáles fueron los hechos más relevantes, porque en estas últimas semanas escuchamos, leímos un montón de opiniones acerca de las decisiones de las grandes plataformas, de suspender la cuenta de Trump, de dar de bajas aplicaciones como Parler, pero ¿qué es lo que está en juego realmente en las decisiones que se tomaron esta semana? ¿Cuáles son los elementos claves que deberíamos entender? ¿Y cuáles son las principales diferencias entre las decisiones que tomaron las distintas plataformas? Te paso la palabra, Javi. Bueno, muchas gracias, Gaby. Gracias a todos por la invitación. Es un gusto y un honor estar aquí. Veo que me hiciste una pregunta muy fácil, Gaby, así que lo digo, por supuesto, en chiste, porque debe ser de las preguntas más difíciles que hemos visto en la regulación de Internet en mucho tiempo, ¿verdad? El principal problema aquí tiene que ver con el impacto en el debate público, ¿sí? Y ese impacto en el debate público puede generarse por diversas razones, pero en este caso tiene mucho que ver con el dominio, con el control de la información. Por ejemplo, en América Latina, pero también en muchos lugares del mundo, la mayoría de los desarrollos que hay legales, filosóficos, sociales, respecto de qué es el control sobre el debate público, sobre la expresión, sobre la capacidad de la gente de acceder a la información y también de expresarse ella misma, siempre tuvo que ver un poco más con los gobiernos, o a veces también en algún otro desarrollo respecto del dominio dentro de los medios de comunicación, ¿sí? Son debates que ya conocemos en algunos casos, pero que si no los conocemos podemos ir a buscar antecedentes bastante desarrollados. En el caso de Internet está pasando algo muy similar. Se están generando situaciones de dominancia de ciertas empresas en distintas capas técnicas de la arquitectura de Internet que hacen que cuando una decisión es tomada por parte de estas empresas, el debate público lo siente mucho. Tiene un impacto muy grande en el debate público. Porque excluir, por ejemplo, a alguien de la gama de servicios de Facebook, que es un jugador dominante, por ejemplo, en Instagram y en la propia red social de Facebook, significa, por la cantidad de usuarios que tiene y el alcance que tiene, realmente excluirlo de una parte importante del debate público. En el caso de un presidente, esa idea y ese principio cambian un poco. Un presidente es muy difícil quitarle una plataforma, porque tiene muchas otras. De hecho, en el caso particular de Trump, él tiene acceso a muchos medios de comunicación, cosas que él dice salen en todas partes. Entonces, es un caso muy especial el de los funcionarios públicos al que seguramente después mis copanelistas entrarán. Pero el principal problema es ese alcance. Y ese alcance y ese poder están a la vez atravesados por una falta de legitimidad, digamos así, de origen y de ejercicio. Lo que es la pregunta de ¿quién le dio a estas grandes empresas el poder de decidir globalmente quién participa y quién no de un debate público? Idealmente, si esta escala masiva y dominante que tiene no existiera, el problema sería un poco menor, pero no sería inexistente. Hay un momento ahora en el que tenemos que hablar sobre esto y sobre cómo esto afecta principios básicos de Internet, de lo que hace a Internet una tecnología para el desarrollo de los derechos y para su ejercicio, que es justamente que sea poco controlable, ¿verdad? Siempre nos preocupamos del control de los gobiernos. Ahora eso no es un problema menor, de hecho se acrecienta, pero también está esta dimensión del control de las empresas que urge atender, digamos, y creo que por ese lado pasa la situación. Muchas gracias, Javier, por tu intervención. Now I would like to switch to Mariana. I'm going to speak in English. Ahora vamos a pasar con Mariana, porque ella habla en inglés. Voy a hablar un poco sobre las reacciones de las distintas plataformas. Todas no fueron iguales y algunas personas criticaron algunas de las intervenciones, pero creen que otras estaban correctas. En tu opinión, ¿cuáles consideras que fueran las decisiones más acertadas y cuáles no y por qué? Gracias, Gaby. Realmente estoy muy satisfecha de estar aquí con ustedes hoy. La moderación del contenido no es un tema fácil y creo que tenés razón en esta pregunta, ¿no? Cuando tratás de diferenciar las situaciones, porque nuestro rol es discutir el tema de la complejidad. Comencemos con las plataformas, especialmente Twitter, Facebook y Google. Yo entiendo que estas plataformas pueden moderar y en muchos casos
deberían moderar. Entonces la pregunta es sobre si deberían tener, sí, ellas deberían tener, y sé que no todos están de acuerdo, y con algunas excepciones. Yo quisiera decir que las mujeres, la gente de color, los LGBT, realmente han dicho que no se han hecho suficientes esfuerzos para protegerlos de distintas incitaciones a la violencia en los últimos años, y no sienten que han sido ayudados. Y creo que esta conversación va de mano con otras conversaciones sobre el exceso de poder que tienen las plataformas y, por lo tanto, la fijación de una agenda en cuanto al poder. También hay distintos modelos de negocios en base a la explotación de datos personales, y también el rol que otros sectores deberían estar desempeñando en este diálogo. Y el tercer punto se relaciona con los temas que espero que se discutan más, que es el control y cómo deberían moderar temas como la consistencia en las decisiones, la transparencia y el cumplimiento con, por ejemplo, los estándares de derechos humanos. Por ejemplo, hablemos sobre cómo fue cortado de Apple Store, de Google Play, Parler y de Amazon Web Services. Yo entiendo que estas compañías tienen sus propios términos de servicio, pero estoy de acuerdo con algunos comentadores que han dicho que es distinto cuando tenemos servicios de hosting o cualquier otro servicio que están cerca, digamos, de la parte interior de la lista, y tenemos que considerar que estos servicios están mucho más concentrados y están más apartados de los usuarios, y por lo tanto el uso de este poder de cortar o de bloquear redes no genera tanta preocupación. Por ejemplo, Amazon Web Services negó servicios a Wikileaks, y Parler, estoy segura que el nivel de violencia que permiten esos servicios es realmente tremendo, pero creo que deberíamos pensar en reformas legales y estrategias para poder manejar ello. Pero deberíamos discutir con más cautela esta estrategia de este bloqueo, ¿no?, de los niveles más bajos del espectro tecnológico. Muchas gracias, Mariana. Ahora vamos. Y quiero que empecemos a hablar un poco de las implicancias. Hasta ahora Javier y Mariana nos hicieron un muy buen panorama de qué es lo que sucedió, cuáles son las diferencias entre las decisiones que se tomaron, pero obviamente esto impacta en la región y por eso estamos hoy aquí todos reunidos. Entonces me gustaría pasarle la palabra a Pedro para que desde su mirada regional como relator nos cuente un poco cuáles cree que son las principales implicancias de las decisiones que tomaron las plataformas, en este caso, para el ejercicio de la libertad de expresión. Y también me gustaría, Pedro, que nos contaras un poco cómo crees que podría impactar una decisión semejante que se tomara en América Latina, ya sea en países como Argentina, Brasil, Colombia o México. Bueno, muchas gracias, Gabriela, a quienes nos acompañan en el panel. Bueno, yo creo que desde las implicancias y las consecuencias, yo arrancaría por una que para mí es muy importante, y es, creo que estamos en un punto de inflexión importante. Es decir, hoy tenemos muchos más actores interesados, por lo menos en conversaciones que se venían adelantando hace ya varios años. Hoy tenemos muchos de esos actores con ánimo y ganas de contribuir positivamente a soluciones, pero también actores que pueden estar aprovechando esta situación para ganar más espacio dentro de un escenario en disputa, que son las conversaciones digitales que que pasan a través de redes sociales. Y creo que aquí hay que, de cierta manera, plantear algo que ya el sistema interamericano ha dicho hace mucho tiempo, y es los funcionarios públicos, las personas de notoriedad, lejos de ser, voy a poner un ejemplo, los bullies del Colegio de la Democracia, ¿sí?, deberían ser una suerte de referencia y ejemplo. Entonces, y aquí estoy hablando de desafíos que no son propiamente digitales. Estamos hablando un poco de las convicciones democráticas de los actores que participan del debate público. Y yo creo que esto debe implicar una profunda reflexión en el Estado de Derecho, en los sistemas de partidos, en los frenos y contrapesos de los sistemas democráticos, y solo así creo que puede esto ser una oportunidad. Ahora, si uno lo quiere ver como riesgo,
¿sí? Es asumiendo que tenemos altísimos niveles de polarización, asumiendo que tenemos deliberaciones públicas donde el reconocimiento del contradictor dejó de ser un valor, ¿no? Y un poco la apuesta está más en cómo derrotar y, si es posible, eliminar al contradictor, porque el contradictor está equivocado. Allí, digamos, el horizonte creo que puede ser no tan promisorio. Es decir, si empezamos a ver, por ejemplo, iniciativas legislativas que con las banderas de las soluciones lo que pretenden es copar más espacio y profundizar estos problemas, creo que el rumbo que tomaría Latinoamérica sería muy complicado. Creo que otra de las implicancias que tiene este episodio tiene que ver con constatar en muy poco tiempo, ¿no? Y en un momento de mucha ansiedad, tal vez las decisiones más drásticas que pueden tomar quienes tienen unos niveles privilegiados de control sobre la conversación digital. Y ahí, digamos, coincido con el marco que plantearon, digamos, tanto Javier como Mariana, en el sentido de que aquí hay, digamos, la cancha no está plana para todos los actores y hay botones que se pueden activar y desactivar. Hay algunas circunstancias donde, por ejemplo, si hay violencia, riesgo de daño a personas, digamos, yo creo que uno tiene que ser empático también con esa situación. Uno puede llevar la libertad de expresión hasta al punto de justificar la violencia, ¿sí? Pero sin duda esos botones existen. Y esos botones, cómo operan, quiénes los operan, cómo los obturan, cómo son esos procesos. Ahí esta conversación no es nueva, insisto, pero creo que esta situación la pone a prueba y cerraría con lo que para mí creo que es la implicancia más drástica en Latinoamérica. Y es que si había un proceso electoral donde las plataformas que moderan o suelen moderar contenidos tenían un contexto legal, un contexto social, un contexto político, es decir, estas decisiones no se toman, se toman con unos equipos que conocen el funcionamiento de la democracia estadounidense. Yo tiendo a dudar que esos mismos equipos y ese mismo conocimiento, ese mismo contexto se pueda tener o lo puedan tener a disposición quienes tienen estos botones cuando se trate de otros procesos electorales en otros países, digamos, añadiendo una capa adicional a lo que planteaba Javier frente a la legitimidad. Sin duda creo que hay otro problema, y digamos con esto cerraría, y es que se tomen decisiones en el entorno digital no quiere decir que el problema del mundo real desaparezca. Es decir, el deplatforming, el bloqueo de cuentas, digamos, creo que a los ojos de muchas personas puede tener una consecuencia en lo que ve a través de pantallas, pero lo que pasa en los barrios, lo que pasa en las calles, lo que pasa en las iglesias, lo que pasa en otros entornos analógicos, puede ser algo que incluso estemos dejando de ver, ¿no? Y en la medida en la que se deja de ver, también perdemos, digamos, análisis sobre su futuro. Es decir, ese desplazamiento de los entornos digitales per se no tiene un impacto, digamos, dificulta las posibilidades de algunos sectores bloqueados de expresarse en entornos digitales, pero incluso creo que puede envalentonar, ¿no? El crecimiento de lo que yo creo es un deterioro del debate público y que sí nos implica a todos en su solución. Muchas gracias, Pedro, por esta introducción. Y me gustaría seguir ahora con Vanessa, porque como estamos viendo, esta cuestión tiene múltiples capas de complejidad. Y a esto se le agrega también que presidentes actuales de la región se han expresado al respecto de la decisión que se tomó en el caso de Trump. Y Vanessa, recientemente vi que escribiste un artículo en la revista Forbes donde decías que las palabras de los presidentes importan. Entonces, quería saber cuál es tu visión frente a dichos recientes del presidente de México y otros presidentes de la región que aludieron a la cuestión del deplatforming en el caso de Trump. Claro que sí, muchas gracias Gaby, muchas gracias Michael por la invitación y desde luego un privilegio estar con todos los compañeros y compañeras que nos acompañan en el panel. Han dicho cosas muy relevantes, puesto el dedo en la llaga y yo me voy a la pregunta que me hiciste. Sí, las palabras de un presidente importan mucho porque tienen un peso incomparable, porque tienen una resonancia incomparable,
una responsabilidad que conlleva el estar en esa posición y una prominencia muy particular. Entonces, sí, las palabras de los presidentes importan. Creo que en el tema de la litis que hay aquí, ahorita Pedro tocaba un punto muy relevante. Este es un nuevo espacio o un viejo espacio que se ha venido renovando con el tiempo y que hoy nos encuentra más que nunca inmersos en él, y más que nunca inmersos en él como quizá jamás lo pensamos justamente a la mitad de esta pandemia. Entonces, no es que este sea un problema de la red, no es que este es un problema de las redes sociales, es un problema de los seres humanos, el que se estén exacerbando los ánimos, el que haya violencia, el que se estén yendo en contra de derechos, digamos, teniendo el privilegio de tener altas tribunas. Entonces, lo que pasa es que el reflejo de esa realidad se está dando en un espacio que hoy por hoy no tiene algunos aspectos de regulación que quizá haga falta pensar. Yo creo que más allá de lo que sucedió con el expresidente Donald Trump y por el otro lado las reacciones de varios presidentes, en este caso de América Latina, la parte más importante que tenemos que pensar es qué hay que hacer con este tema, cómo lo podemos abordar, qué debate se tiene que dar, qué medidas se tienen que tomar. Si se va a regular, bueno, se va a regular, pero ¿qué derechos se van a preservar? Aquí pareciera que están en colisión dos derechos, el de la libertad de expresión con el de no estar sujeto a contenidos que generen violencia, que digan mentiras, que generen discurso de odio, desinformación, acoso. Entonces, son dos derechos o dos grupos de derechos que se tienen que preservar y que se tiene que hacer un gran debate al respecto. Yo creo que lo peor que podemos caer es que esto sea un juego de fuerzas. ¿Quién regula? ¿Regula el sector privado a través de las plataformas o regula más y más fuerte los gobiernos? Porque esas han sido las reacciones de los presidentes en América Latina. Bueno, el sector privado regula, yo voy a regular más y voy a meter un cambio constitucional y ahora voy a meter un paquete de reformas legales. Entonces, cuidado con esto, porque necesitamos que sea una regulación que parta del diálogo, que parta del acuerdo y que sea integral, porque lo peor que le puede pasar al mediano y largo plazo del desarrollo de esta industria, de nuestra democracia, es justamente que hayan medidas independientes, autónomas, aleatorias, que no se consensen. Entonces, lo que necesitamos es que se sienten a platicar sector privado, actores sociales, ONGs, expertos, gobiernos y todo el grupo de stakeholders que tiene este universo para pensar en qué soluciones se van a hacer. ¿Se va a regular? ¿Qué se va a regular? ¿Se van a preservar derechos? ¿Qué derechos se van a preservar? ¿Se va a basar este sistema en una escala de valores? ¿Cuáles son los valores a preservar? Si quieres, esa discusión se tiene que llevar a cabo. Y luego, la regulación tiene que ser transparente, la regulación tiene que ser acordada, producto del consenso, y la regulación tiene que ser bien instrumentada para que esté aplicada para todo el mundo y no hayan distinciones. Entonces, creo que sí es muy importante justamente que esto ya venía dándose, es algo que es intrínseco al desarrollo de las redes sociales, pero creo y coincido con lo que se dijo, hubo aquí un punto de quiebre, hubo aquí un tipping point, que lo que ha hecho, creo que lo que debe de generar es algo positivo y de largo plazo, versus medidas que se saquen de la noche a la mañana, tanto del sector privado como del gobierno. Ese es el peor de los escenarios. Entonces, bien haríamos con este tipo de foros fomentar un diálogo incluyente, fomentar un diálogo que lleve a soluciones conjuntas y que permita tener una regulación en la que todos participen de manera diferenciada. No puede ser una regulación solo del sector privado, no puede ser una regulación solo del sector público. Tiene que ser una regulación combinada por las características de este espacio de convivencia y la importancia de este espacio de convivencia para los derechos humanos, para la democracia, para las instituciones y para el futuro del mundo, en este caso de América Latina. Muchísimas gracias, Vanessa, por esas reflexiones. Creo que un hilo conductor de lo que han estado hablando los distintos panelistas, incluso de algunas preguntas que se están haciendo en la herramienta, tiene que ver con la regulación, pero también hay un punto fundamental que estaba marcando Vanessa y son los grises. Acá no estamos hablando
de una conversación de blancos o negros, sino que estamos hablando de una conversación súper compleja donde el diálogo y el trabajo entre múltiples actores juega un rol fundamental. Entonces, entrando un poquito más en ese tema que veo que genera mucho interés de la audiencia, y si hay más preguntas, por favor, no dejen de anotarlas en la herramienta, por Twitter o con el hashtag. Voy a avanzar a hacerle una pregunta que me gustaría tener la opinión de Pedro y de Mariana. La voy a hacer en español y si hace falta luego la repito en inglés. Pero en este caso quienes tomaron las decisiones fueron las plataformas. Pero como bien estamos diciendo acá, hay algunas opiniones que dicen que no deberían ser las plataformas o no las plataformas únicamente quienes tienen que tomar estas decisiones. Entonces me gustaría que ustedes reflexionen un poco acerca de quiénes tendrían que tomar las decisiones de moderación de contenidos, si hoy en día existen algún actor o actores que tengan esa legitimidad o si deberíamos darle esa legitimidad a algún tipo de actor que pueda definir quién participa de una conversación pública y bajo qué reglas. En definitiva, la pregunta va acerca de cómo y quién debería definir qué se considera un daño sobre el cual las plataformas u otros actores con legitimidad deberían actuar. Sé que ahí hay muchos elementos en una misma pregunta, pero si querés, Pedro, arrancar vos con tu opinión, me encantaría escucharte. Bueno, creo que sí es una pregunta muy compleja porque además creo que es la pregunta del santo grial en este momento, ¿no? Y desde el lugar y la responsabilidad que yo tengo, creo que también es importante plantear como un marco en el cual se tiene que tener esta conversación. Es decir, yo creo que la oportunidad del momento es que todos los actores interesados en este momento y que tienen contribuciones puedan participar en lo que yo creo debe ser una ruta, un diálogo interamericano, no por hacer, digamos, propaganda de los anfitriones de este evento, pero sí creo que hay que hacer un diálogo interamericano para aterrizar en nuestro contexto lo que implica la moderación de contenidos. ¿Y esto por qué? Porque si bien hay principios y estándares internacionales de libertad de expresión, pero no solo estamos hablando de libertad de expresión, estamos hablando de participación política, estamos hablando de Estado de Derecho. A nivel interno, la comprensión y el encuadre legal de participación política y de libertad de expresión no es homogéneo. Luego, incluso hay un primer reto y es cómo los términos y referencias, los términos y condiciones de servicio de las plataformas que usamos entran a ser cada vez más compatibles con estándares de democracias abiertas, participativas, donde hay, digamos, donde está inspirado muchos elementos de la plataforma en el tipo de sociedades que hemos acordado hacer en las Américas. Y esto puede sonar muy arriba, pero es algo que no está tan claro en este momento. Hay por lo menos cuatro elementos que hacen que cualquier conversación sobre libertad de expresión en contextos digitales tenga un montón de variables, ¿no? Digamos, hay cuatro elementos. El primero es la infraestructura. Estamos hablando de una infraestructura que no está basada en países. Son infraestructuras transoceánicas, digamos, donde el lugar por donde pasa la información está más allá de la soberanía de estados, y esto tiene una implicación importante. Lo segundo es el código, y el código es muy paradójico porque el código es de cierta manera necesario para organizar la experiencia de Internet, pero el código también puede ser una autopista que acelere sesgos o que amplifique desinformación. Ahorita se comentaba que hay unos desafíos análogos, digamos, de la sociedad, ¿no? Sociedades violentas seguramente van a tener sus expresiones violentas en entornos digitales, pero ciertamente el código tiene un potencial enorme de que algunas ideas que en principio en entornos análogos pueden ser rechazables, como el uso de la violencia, por ejemplo, se sientan acompañadas en entornos digitales. Es decir, también el que grita en la calle yo quiero ser violento puede no tener muchas personas que lo acompañen, pero quien lo hace a través de plataformas digitales y ve que alrededor suyo hay todo un ambiente muchas veces artificial que lo respalda, pues va a sentir que es algo que tiene cabida y digamos acompañamiento en la sociedad. Luego el código sí incide en la sensación, por lo menos, de cómo se participa en el debate público. Y el último que yo creo que también hay que hablarlo es el modelo de negocio que tiene Internet y particularmente las plataformas de redes sociales. Y yo cerraría con dos ideas. La primera, yo creo que yo llamaría la reflexión de cuál es el costo de los objetivos principales.
El objetivo principal, por ejemplo, de un partido político, de un líder político, es ganar, ¿no? Es ganar, que sus ideas permitan guiar el rumbo de una sociedad, pero creo que cuando ganar implica un costo de perder el principio de ser sociedades pacíficas o el principio de pluralismo de sociedades democráticas, creo que eso es un costo que no debemos asumir, ¿no? Entonces no solo importa ganar, sino cómo se gana. Y planteándolo en el entorno empresarial, pues claro que cualquier corporación debe estar interesada en generar utilidades. ¿Cuál es el costo social, democrático, de vida, digamos, en sociedad, de que no haya violencia en el debate público, que tiene esa ganancia? Yo creo que eso es una reflexión importante en este momento. Y al final creo que sí, este diálogo tiene que plantear cómo compatibilizamos estándares de derechos humanos, aspiraciones a ser democracias libres y abiertas, con el funcionamiento de un lugar en el cual participamos y gastamos mucho tiempo, ¿no? Porque también, y desde siempre se ha planteado, que Internet tiene un potencial enorme de romper brechas de élites, romper brechas que tenemos también en Latinoamérica de manera acentuada. Muchísimas gracias, Pedro, por esas reflexiones. And now I would like to switch back to Mariana. The question is the same. So if you're okay with you remember the question? Si recuerdan las palabras, por favor, Mariana. Gracias, Gaby. Lo que quería decir, hacer eco a lo que dijo Pedro y Vanessa, cuál forma de regulación tiene que constituir un diálogo entre los stakeholders, entre los participantes, y todo el mundo tiene que estar considerado, y es importante destacar, pero creo que me gustaría contestar esta pregunta hablando el tema de las auditorías y las supervisiones externas. El último relator de las Naciones Unidas sobre la libertad de expresión ha dicho que necesitamos un control de las industrias. Pedro también lo mencionó, que hay una pregunta que es implícita en nuestra pregunta, si los estados pueden regular eso. Yo creo que sí, que pueden. Estamos teniendo esa conversación ahora en la manera que funcionan estos servicios, que creo que necesita mejorar. Tenemos que ocuparnos de la supervisión. Yo sé que es muy complejo, pero no es imposible. Este tema de regular la moderación, regular los contenidos. Eso se puso la ley de fake news en Brasil, que se estableció el año pasado. Es un proceso que la comunidad de derechos digitales criticó bastante por la falta de tiempo. El tiempo para formular los principios que se deberían guiar esta discusión sobre las regulaciones. Por eso también quisiera regular los principios que Javier, que también publicó en el chat, que es un punto importante de partida. El tema de regular el contenido, la moderación. También hay algunos temas, algunas decisiones de los tribunales de Brasil. La moderación de contenido no está fuera del escrutinio de la ley en Brasil. Y creo que otras estrategias, por ejemplo, yo estaba pensando que la última semana Twitter anunció este programa de Birdwatch, que los usuarios tengan una voz para decidir y hablar sobre el tema de la desinformación, los problemas de las informaciones falsas. Yo soy un poco escéptica con respecto a eso, para ver cómo funciona, pero me gustaría decir que en otros contextos la moderación comunitaria funciona como Wikipedia, y esas diferenciaciones entre las diferentes plataformas, tipos de moderaciones, que también debería ser parte de la discusión. Por supuesto, en muchos países las plataformas también son responsables legalmente y deben, en el caso de Brasil, pero lo que hemos visto recientemente, casos de tribunales que obligan a las plataformas a bajar algunos perfiles
son legítimas porque surgen desde el Poder Judicial. Estoy hablando de una corte de la Corte Suprema. Y esto habla sobre el tema de la legitimidad. Cuando se toman las decisiones, ellos deberían estar vinculantes con los principios de los derechos humanos. La respuesta sería sí. Creo que hay un espacio para regulación, pero ¿qué tipo de regulación? ¿A través de qué tipo de proceso? Y lo último que quisiera decir es que creo que podremos decir que vamos a estar en una tercera onda con respecto a las regulaciones, una tercera etapa. Lo que podemos decir que estaba la Internet comercial, al principio decimos que no tenía que estar regulada, después entramos a una segunda etapa, que es una cosa muy comprensible, que necesitábamos reglas neutrales, que cualquiera garantizar espacio para todos, pero ahora estamos viendo y tenemos unas regulaciones más complejas, definen diferentes situaciones y entiende el Internet como es ahora, porque a su vez está en todos lados, pero está concentrada. Por lo tanto, necesitamos un sistema de regulación, por ejemplo, el comportamiento de los políticos, el comportamiento en los procesos electorales. Tenemos que encarar este tema de manera diferida, no pensar solamente en un solo camino para todas las plataformas, pensar en otros temas, otras regulaciones, el Internet, de lo que es ahora, de que es parte de todas nuestras vidas en estos momentos. Sí, muchas gracias, Mari. El artículo que compartió Javier, algunos principios, y sé que dentro de Access Now han estado pensando mucho en recomendaciones concretas que se pueden hacer a la hora de pensar en posibles regulaciones que sean respetuosas de los derechos humanos. Entonces, Javier, me gustaría preguntarte o que nos cuentes un poco acerca de este trabajo que ustedes han estado haciendo y que nos digas sobre todo que hay que tener en cuenta a la hora de pensar en el Estado como un garante de estos derechos, en el Estado jugando un rol activo en lo que tiene que ver con moderación de contenidos. Y si hay alguna experiencia positiva o negativa que haya visto en otro país o en otra región que nos permita entender un poco cuáles son los alcances y las limitaciones de este enfoque, creo que también sería muy útil para mí, para la audiencia, que pudiéramos escucharlo. Bueno, pregunta de nuevo. ¿Qué principios elegir o digamos, destacar es siempre una pregunta compleja. Creo que para ver las ideas generales y los principios específicos, por ahí podemos después leer varios documentos. Hay uno también de la Global Network Initiative, hay de Observacom también, que es una organización latinoamericana que trabaja en temas de comunicación. Hay varias ideas dando vueltas, ¿no? Están los principios de Santa Clara, los principios de Manila. Viene de larga data esta idea de encontrar principios de derechos humanos para la moderación de contenidos, que si alguna regulación se decide a regular la moderación de contenidos, debería buscar en esos principios algunas pistas respecto del trabajo que se ha hecho ya de años, de muchos activistas y expertos, respecto de cómo debería verse esa regulación. De hecho, también la Comisión Interamericana tiene en sus informes Libertad de Expresión e Internet de varias ediciones también muchas buenas pistas respecto de por dónde ir. Yo creo que lo importante es pensar en los principios, digamos, el ADN de esa regulación donde debería estar. Y creo que la clave de eso está, como dijo Mariana, en la legitimidad de ejercicio también. En este debate se pregunta siempre mucho quién tiene que decidir. Y eso es legitimidad de origen, ¿sí? Es quién tiene la legitimidad para decidir algo. Pero la legitimidad también tiene la dimensión del ejercicio, que es cómo debe decidir ese que decide. Y cómo debe decidir es también, creo que es la parte más importante. No siempre los jueces toman buenas decisiones. Hemos visto casos, de hecho la justicia, lamentablemente en la América Latina pasa muchísimo, es clasista, es patriarcal, tiene graves efectos. No siempre las leyes que salen de un congreso son buenas leyes solo porque salgan de un congreso. De hecho, para contestar a tu pregunta de los ejemplos, no puedo pensar, honestamente ahora, en un buen ejemplo que diga, esto está muy bien encaminado. Quizá algunos procesos legislativos de la Unión Europea, como el Reglamento General de Protección de Datos,
pueden ser un ejemplo, pero en América Latina procesos de este tipo de regulación de contenidos en Internet, nada. Lo único que he visto son ideas pésimas que justamente tienen, a veces se han podido frenar de casualidad, ¿no? En Honduras, por ejemplo, hay un caso muy particular que fue famoso el año pasado respecto de ciertas formas de regular discurso en Internet. Ha habido procesos legislativos exitosos en marcar los debates, como el debate de la ley de medios en Argentina, por ejemplo, hace unos años, que luego en su implementación y en la política que debe acompañar a esos acuerdos tuvo muchos problemas, pero no se me ocurren buenos ejemplos. Y ahí vamos de nuevo a quienes están obligados. Las empresas tienen responsabilidades de derechos humanos. No pueden hacerse las tontas, pueden... si quisieran, podrían colaborar proactivamente con los gobiernos entre sí y en buscar maneras en las que no haga falta una jurisdicción universal o un tratado internacional para hacer cumplir principios básicos de derechos humanos. Eso no pueden hacer, nada se los impide. De hecho, es el elemento positivo de la dominancia, porque hay pocas que tienen que decidir eso para tener un impacto grande en el mundo, ¿verdad? Por otro lado, los gobiernos están obligados legalmente por tratados internacionales a hacer cumplir derechos humanos en sus países. Es una gran deuda en América Latina con muchos otros temas, desde alimentación, acceso al agua, a la participación política, derechos de pueblos indígenas. Podría pasarme una hora diciendo los grandes problemas que tenemos, como Pedro indicó, que son multidimensionales. Pero los gobiernos tienen la obligación en el proceso, en la ideación, en la redacción y en la aplicación de las leyes, de respetar derechos humanos. Y me parece que ese debería ser el elemento clave, tanto en aspectos formales, pero también materiales, en cómo se ve. Me parece que por ese lado podríamos tener una manera de encarar el problema. Buenísimo. Muchas gracias por esas pistas, Javi. Creo que son muy útiles y que también nos ayudan a poner un poco en contexto esto que todos ustedes dijeron. Esto es muy complejo y lo que hemos ensayado hasta ahora tampoco parece que sea el camino más adecuado. Entonces, siguiendo en este ejercicio un poco más hipotético y volviendo a algo que Vanessa decía en su intervención anterior acerca de cómo tiene que ser un hipotético modelo de regulación, me gustaría preguntarte, Vanessa, ¿existen hoy en día sistemas de reglas, quizás en algunos casos privados, como por ejemplo el que la comunidad de Internet desarrolló en el IGF? Y si tuviéramos que pensar en un modelo que pudiera servir de referencia para el caso que nos ocupa, ¿cuál sería ese modelo adecuado? ¿Quiénes tendrían que participar? Vos empezaste a anticipar un poco esto en la intervención anterior, pero me gustaría que desarrolles un poco más de qué manera deberían participar y si podés tocar también en un aspecto que recién se mencionó en la intervención de Javier, que tiene que ver con la cuestión jurisdiccional. O sea, el hecho de que estas empresas están basadas en jurisdicción norteamericana y tal vez es un punto importante a la hora de pensar en cómo sería este modelo, cómo podría funcionar y ser factible. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, yo creo que aquí hay un punto que pareciera que es nimio, pero que creo que es muy importante, que es el consenso es regular. Entonces, las preguntas ya son, ¿qué regulamos? ¿Quién regula? ¿Y cómo regula? Entonces, eso creo que es un consenso importante. Y aquí, bueno, pues van a haber muchas discusiones, van a haber derechos que velar, van a haber derechos que se tienen que hacer compatibles, como mencionaba yo en mi intervención pasada. Y yo aquí sí difiero con que esto tuviera una óptica de inicio latinoamericana o interamericana. Yo creo que esto tiene que tener un enfoque global, porque este es un medio global, es un medio casi universal. Y esto toca con el tema, Gaby, que planteabas de competencias y jurisdicciones. Las competencias y las jurisdicciones tienen que ser globales, porque afecta a todo el mundo, todo el tiempo, en todos los lugares. Y por eso es que vuelvo a llamar al tema de que este diálogo para regular tiene que ser global. Ya después creo que hay que entrar, sin dudar, en temas de aterrizaje regional, de aterrizaje nacional. En América Latina, bueno, un elemento básico, aquí estamos hablando de quienes están siendo afectados sus derechos cuando utilizan redes sociales, pero hay gente que en nuestros países no tienen acceso a redes sociales porque no están en el mundo digital,
porque hay una desigualdad crónica que no les permite acceso a tecnologías. Entonces, claro que tenemos que hablar de este enfoque a nivel latinoamericano, pero creo que hablando del tema que justamente explotó de retirar a una persona prominente, como lo es un presidente de Estados Unidos, de las plataformas, implica acordar un diálogo global, y ese diálogo, ese trabajo conjunto, ese trabajo colaborativo debe permitir que existan principios para regular en los países. No es algo que no se ha hecho en la historia del mundo. A ver, en la historia del mundo se ha hecho eso para financiamiento para el desarrollo. Financiamiento para el desarrollo conocemos y platicamos mucho de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los famosos ODS. Los ODS se firmaron en 2015, pero comenzaron en 1997. Hubo una cumbre de financiamiento para el desarrollo en México, en Monterrey, en 2001. Es todo un proceso y nadie dice que nos tardemos 10 o 20 años en este proceso, pero hay que iniciar el diálogo amplio, democrático, incluyente, multisectorial, que permita tener estos principios, que permita, y para eso son esos diálogos, Gaby. En esos diálogos van los países y dicen: yo aquí tengo 10 determinaciones judiciales que han funcionado sobre este tema, estas que no han funcionado para nada, esta regulación que solamente toca una parte, que es la de datos personales, esta otra que sí es un poco más amplia, que habla de la libertad de expresión en las plataformas. Es concentrar ese conocimiento, debatirlo, llegar a acuerdos, llegar a consensos para que eso sea la regulación. Y yo pensaría que como principios básicos de la regulación justamente es partir de un diálogo amplio e incluyente, después tener un consenso igual, amplio e incluyente. Las regulaciones tienen que tener consenso, si no, no van a estar legitimadas en la sociedad. También los principios y las leyes tienen que ser claras y transparentes, y su aplicación y su instrumentación tiene que ser clara y transparente. Es decir, tenemos que conocer los razonamientos detrás de la regulación a la que se llegue, y por el otro lado conocerla, saber quienes estamos en los medios a qué nos atenemos, qué derechos tenemos, qué obligaciones tenemos, qué tenemos permitido y qué tenemos prohibido, de acuerdo a esa escala de valores producto de un consenso global que le dé legitimidad al proceso. Insisto en el punto que decía desde el principio: lo peor que nos puede pasar es que esto se convierta en una lucha de fuercitas, en quién tiene el poder, porque entonces va el mercado, que es el sector privado, que tiene las plataformas, tiene un poder enorme, los estados que regulan a través de constitución, leyes y regulaciones tienen un poder enorme, y no queremos estar atrapados los ciudadanos a la mitad. Por eso es que necesitamos airearlo, por eso es que necesitamos abrirlo, lograr consenso. Y te digo, se ha hecho para financiamiento para el desarrollo, se ha hecho para gobierno corporativo, se ha hecho para medio ambiente. El mundo sabe cómo hacer estos consensos. Hagamos uno rápido, incluyente, participativo y que tenga resultados a la brevedad. Como todos los procesos humanos e institucionales, va a tender a mejorar, va a tender a intercambiarse experiencias en el futuro y decir: a mí me funcionó mejor, a mí esta parte no me funcionó, pero iniciemos el proceso, y yo creo que esos estándares van a ser muy importantes, y es un momento preciso para hacer estos estándares, como se han hecho muchos otros en el mundo. Muchísimas gracias, Vanessa, por esa intervención. Y sé que esta cuestión que estamos tratando, estamos llegando como al meollo de la cuestión, y es muy difícil, y tal vez la audiencia va a querer escuchar de más de uno de ustedes qué es lo que opinan. Entonces, te quiero repetir esta pregunta tanto a Pedro como a Mariana, para que puedan dar su perspectiva acerca de, uno, la cuestión de la jurisdicción, y dos, acerca de cuál es ese modelo de trabajo en el que sociedad civil, gobiernos y plataformas podrían empezar a pensar a trabajar juntos para pensar en resolver estas tensiones. Entonces, primero le paso la palabra a Mariana, y luego, cuando termina, Pedro, podés arrancar directamente. Quédense tranquilos que luego de esta ronda ya abrimos el espacio a las preguntas del público, así que recuerdo una vez más, si tienen alguna pregunta para los participantes, pueden dejarla en el chat, en Twitter, y si es para algún participante en particular, también lo pueden indicar para que sepamos a quién hacérsela. Mariana, over to you. So, Gaby, the question about implications. Gaby, entonces la pregunta sobre implicaciones de la jurisdicción, bueno, en América del Norte. Bueno, cuando hablamos sobre este caso específico, que es el tema de este panel, ¿no? El bloqueo de las plataformas del expresidente, la pregunta que todos se hacen es si las plataformas van a reaccionar de la misma manera cuando los procesos democráticos
estén en riesgo en otras jurisdicciones. Pero creo que la pregunta subyacente sería si nosotros queremos que lo hagan y en qué condiciones. ¿Cuándo podemos decir que tienen suficiente información? Y digo esto y pienso en la región de América Latina, porque muchas de las compañías ni siquiera tienen representación en la mayoría de los países de América Latina. No es el caso de Brasil, la mayoría sí tienen representación en Brasil. Y eso cambia las cosas un poco. O sea, tenemos personas trabajando a nivel local, observando la situación. Pero en caso de que no tengan, ¿de qué manera se puede evaluar el contexto, ¿no? Y cómo las compañías pueden no estar sujetas a presión externa, sin control, sin esto tal vez podrían ejercer un poco de presión. Y ese es un tema que realmente tiene que abordarse. Y en esta situación en particular, fue muy interesante ver que Twitter publicó el documento específicamente estableciendo o mencionando por qué Trump fue bloqueado de la plataforma. Y en este documento demostraban, o sea, conocían el contexto, sabían que algunas palabras que él utilizaba significaban algunas cosas que tal vez no quedaban tan claras para las personas que no estaban en esa situación. Por ejemplo, la pregunta es si es posible hacer esto y de qué manera podemos afirmar que el contexto se evalúa de manera correctamente. Creo que también tenemos que considerar que inclusive en los casos en donde estas plataformas tengan representación, como en el caso de Brasil, quisiera decir algunas cosas que algunas veces hay compañías que dicen que son libres de hacer la moderación de su contenido porque las personas pueden pasar a otras plataformas en una región que no siempre es tan fácil, ¿no? Por supuesto, lo pueden hacer, pero cuando analizamos la realidad, muchas personas están utilizando algunas plataformas en sus celulares porque es la única forma en que pueden acceder a Internet. O sea, esto aumenta la complejidad del tema que estamos discutiendo de acá en América Latina. También quisiera mencionar una última cosa en cuanto a jurisdicción, y no tengo una buena respuesta para ello, pero quisiera mencionarlo, es el tema de la región global, ¿no? Hubo una discusión sobre esto en Brasil, en la Corte Suprema el año pasado, porque algunas órdenes judiciales de bloqueo de plataformas de algunos usuarios fueron aplicadas localmente únicamente, y la Corte Suprema de Brasil estaba solicitando que esos perfiles fuesen bloqueados a nivel global. Y eso generó una pregunta muy importante que es difícil de resolver, y es, no es tan fácil como parece, ¿no? Pensamos en el contexto. Hay un argumento muy fuerte que dice que las cortes locales no deberían tener jurisdicción en todo el mundo, pero lo que decía la Corte Suprema en ese caso es que el bloqueo local de eso realmente influenciaba la decisión. Entonces, realmente estoy de acuerdo con... O sea, estoy más o menos de acuerdo con la revolución global, pero tenemos que abordar esto de nuevo. Así que quisiera ver qué dice esto. Muchas gracias. Sobre estos dos últimos puntos. Sí, a ver, yo creo que hay algo que es bien importante, y es en las conversaciones digitales a través, digamos, de redes sociales, la escala es una variable que también es importante, ¿no? Hoy en día el mundo no cuenta con una estructura jurídica, con una estructura tecnológica, con una estructura social o con una estructura institucional que sea capaz de tomar en sus manos y resolver bien, o resolver de una forma que nos deje satisfechos a todos, todos los dilemas de libertad de expresión que se están presentando en el tiempo que llevamos conversando en este evento.
creo que hay un tema de volumen, de escala, que no es menor, y que también invita a también identificar cuáles de todas las conversaciones digitales son particularmente sensibles y tienen que ser leídas a mayor profundidad. Yo creo que algo que como digamos, si se puede decir, tarea pendiente de este momento, es cómo, asumiendo que los procesos electorales son procesos críticos en el futuro de las sociedades, que ponen a prueba sus estados de derecho, sus sistemas de partido, cómo esa porción de libertad de expresión tiene que ser mirada mucho más en detalle, ¿sí? Porque también hablar de todas las dimensiones que tiene la conversación puede llevarnos a lugares donde finalmente tengamos conversaciones, pero nos lleven a un lugar donde podamos decir, dimos un paso adelante. Hemos hablado acá de regulación. Yo creo que hay cosas que ya están reguladas, que por lo menos tienen estándares muy fuertes, pero que están lamentablemente subutilizadas o desconocidas. Es decir, cuando insistimos sobre el papel de los funcionarios públicos, las personas con liderazgo social dentro de una sociedad democrática, de que sus voces son referente de comportamiento democrático, de respeto a la diferencia, de que el disenso enriquece las sociedades, eso está en por lo menos 3 o 4 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Que bien harían muchos líderes políticos de la región en leer y apropiar, porque el deber de cuidado del debate público pasa en entornos online y en entornos offline, y aquí si se desconocen los dos lugares, pues los liderazgos públicos meten a la sociedad deliberadamente en un problema que se puede evitar si se tienen en cuenta asuntos que, insisto, ya están regulados o por lo menos sobre los cuales ya hay unos estándares interamericanos claros. Para quien quiera una referencia, las sentencias Peroso contra Venezuela, Ríos contra Venezuela, ya hablan de este tema y tienen bastantes años, creo yo. Después creo que hay un desafío enorme y creo que es un concepto que sin haberse implementado en la región ha empezado a tener muchas críticas y yo quiero reivindicarlo, ¿no? La alfabetización digital. Cómo avanzamos, digamos, no en una alfabetización digital que ya vamos a educar y adoctrinar personas, que digamos es como un camino que al menos en el planteamiento que quiero sugerir, no va, sino necesitamos tener una alfabetización digital para el desarrollo de habilidades cívicas, ¿no? Para desterrar la violencia del debate político y social. Y esta es una alfabetización que necesitan personas que en el contexto de las Américas se suele considerar como muy culta. Es decir, una gran paradoja de nuestro tiempo es como la desinformación camina mucho más rápido por personas con doctorados, ¿sí? Y entonces eso quiere decir de cierta manera que la educación formal que estamos teniendo no está teniendo en cuenta el desarrollo de habilidades digitales. Ahorita Vanessa hablaba de mirarlo a nivel global. Bueno, en Europa ya han avanzado en digamos, marcos que tienen que ver con la alfabetización digital. Lamentablemente en las Américas es un asunto que está rezagado, cuyos esfuerzos no han sido efectivos para evitar lo que hemos visto. Yo cerraría con 2 reflexiones. Primero es hemos encomendado a los estados la garantía de los derechos humanos, esto es importante. Es decir, unos primeros convocados a la conversación son los estados. Eso es una responsabilidad de la cual no se pueden desprender y aquí hay muchas tensiones de derechos humanos. En la medida en la que es algo que también pasa por plataformas, códigos que son de propiedad de personas y de empresas particularmente, pues ellos también están convocados a la conversación. Pero yo quiero destacar, yo creo que las aproximaciones más altruistas a estas tensiones han venido de sociedad civil. Porque cuando se habla de democracia desde sociedad civil, cuando se habla de derechos humanos desde sociedad civil, se hace con mucho menos recursos y con unas preocupaciones ciertas sobre lo que va a pasar. Entonces creo que también sociedad civil está muy convocada y además creo que tiene muy buenas propuestas para abordar estos temas. El gran reto creo que es detectar participativamente consensos que permitan dar un paso adelante en los criterios. Los problemas creo que los podemos enlistar, ¿sí? Los consensos con respecto a cómo abordar esos problemas, creo que incluso al interior de la propia sociedad civil son difíciles de encontrar. Al interior de los estados, mucho ruido, y entre las empresas también. Entonces creo que la habilidad de detectar esos consensos es algo en lo cual necesitamos muchas manos, mucha capacidad, mucha cabeza. Necesitamos además también que lo que sea que vaya a pasar de esta conversación abra los espacios. Uno de los escenarios futuros que a mí me hacen un poco de ruido es que terminemos cargando tantas responsabilidades y depositando tantas funciones en empresas
que si alguien tiene una idea de hacer una red social distinta, pues simplemente sea inviable porque no va a tener cómo soportar toda la carga que se estaría entregando. Entonces, digamos, yo también pondría, si estamos pensando en un futuro con redes sociales plurales, también pensemos en las cargas que estamos poniendo en las actuales las responsabilidades y si eso al final termina siendo una forma de excluir futuros espacios de participación. No se trata de adaptar, porque además estas conversaciones se han tenido antes, pero creo que algo que debería cambiar es, no se trata de adaptar la conversación a mi interés. En caso de la política es muy claro. Es decir, este es un momento donde con una mayoría parlamentaria que la tienen muchos gobiernos en la región, se podría ganar espacio para ese partido político en el marco de la conversación digital a través de una ley, asumiendo que se tiene que controlar a unos muchachos malos que son las redes sociales. Yo creo que se trata de compatibilizar las conversaciones digitales a principios democráticos y derechos humanos, y eso está un poquito más arriba, ¿sí? Es decir, necesitamos que los actores estén convencidos de cosas que yo creo que están en crisis, ¿no? Es decir, las convicciones democráticas y de principios de derechos humanos creo que están en crisis desde los liderazgos, desde las aproximaciones empresariales, y en buena hora hay muchos insumos de sociedad civil que pueden contribuir a que esta conversación vaya adelante. Muchísimas gracias, Pedro y Mariana, por esas últimas intervenciones. Creo que súper útiles para ir pensando en lo que sigue, que son las preguntas del público. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es tirar la pregunta para que quien la quiera agarrar así lo haga. Así que espero tener voluntarias adentro de mi panel para que respondan. Si más de uno lo quiere hacer, con mucho gusto. Pero una de las principales preguntas que tiene la audiencia con la que estamos hoy aquí es el Oversight Board de Facebook. Esta junta establecida por Facebook para tomar decisiones sobre regulación de contenido. Entonces, varias personas en el público quisieran saber cuál es la opinión del panel acerca de este tipo de iniciativas, si efectivamente estas iniciativas son una respuesta aceptable al problema de moderación de contenidos y a la cuestión de deplatforming, y si, a falta de una fortaleza institucional, como dice una de las personas que hace la pregunta, que tienen muchos países, incluyendo a los latinoamericanos, un ente supranacional podría ser la mejor opción. Así que, si alguien tiene reflexiones sobre esto, puede abrir directamente su micrófono. Pedro y Vanessa, creo que los dos, así que Vanessa, te doy la palabra primero y luego se la paso a Pedro. Muchas gracias, Gaby. Yo creo que otra vez, todas estas son iniciativas positivas y propositivas que surgen a falta de que haya algo más. Entonces, a mí me parece que hacen muy bien las compañías en decir, bueno, pues voy a hacer este Oversight Board o voy a hacer esta otra medida. Es decir, debemos de dar la bienvenida a este tipo de iniciativas. El tema es que esa iniciativa en sí misma no va a resolver todo el problema. Yo vuelvo a tratar de extrapolar todo a algo mucho más amplio, a un debate mucho más amplio, a un acuerdo mucho más amplio. Y en ese acuerdo amplio se tienen que poner principios con los que todos los jugadores estemos de acuerdo, todos los jugadores estén de acuerdo. Porque si no, no dejan de ser buenos parchecitos a los problemas, que al final del día, con todo y el Oversight Board, pues surgió esta coyuntura de quitar de una plataforma al presidente y todo el debate que se gestó, y unos que lo apoyan y los otros que no lo apoyan, y entonces yo creo que es un tema muy complejo que tiene que tratarse de manera compleja. Me parece que esa es una muy buena iniciativa que podría dar pie a un estándar y que pudiera ser uno de los 10 estándares o uno de los 20 estándares con los cuales acabe este diálogo integral. Pero eso no puede sustituir a este diálogo amplio e integral y a soluciones mucho más amplias e integrales. A mí me preocupa, Gaby, ahorita se hablaba de los temas electorales. América Latina este año 2021 va a tener 10 procesos electorales. Bueno, en el caso de Chile son 2, tanto intermedio como presidencial. Pero estamos hablando de 10 procesos electorales. Este tema va a estar que arde en nuestra región este año. Entonces, si no nos apuramos a tener este diálogo y a este consenso, lo único que vamos a ver son parches. Y van a haber buenos parches y van a haber muy malos parches. Y a mí me preocupan los malos parches que puedan surgir del momento, por parte sobre todo de los gobiernos, por parte de algunos congresos, de justamente ejercer poder regulatorio.
Y yo creo que las medidas no es inhibir, la medida no es, como surgió en mi país, crear una red social del gobierno. Esa no es la salida. Entonces, sí tenemos que tener cuidado, porque si no se actúa pronto, de manera integral y con un diálogo y un consenso general, vamos a tener estos parches que, reitero, muchas veces van a ser un buen parche, como esta iniciativa del board para supervisar este tipo de contenidos, pero podemos quedar con otras iniciativas que vayan en detrimento de la industria, que vayan en detrimento de los valores, en detrimento de la democracia. Y por ahí también veía yo, ponían en el chat una pregunta, decían, ¿y qué hacen las plataformas cuando los mandatos o las regulaciones vengan de gobiernos antidemocráticos o hasta dictatoriales? ¿Eso las exime o no las exime? Hay temas muy complejos que se tienen que tratar en lo global, si no las problemáticas se van a parchar, y las problemáticas mal parchadas acaban haciendo todavía más problema y un desastre en lo que queremos solucionar. Muchas gracias, Vanessa. Pedro, te paso la palabra para que complementes. Yo quisiera hacer una reflexión sobre, también somos parte de este ecosistema, ¿no? Del ecosistema al que encontramos tantos problemas. Y uno de los grandes, digamos, creo que procesos de sanación que uno debería tener es dejar de ver las cosas en forma binaria. Es decir, yo no creo particularmente que Blue Sky o el Oversight Board ahorita tengamos información suficiente como para bendecir, digamos, lo bueno o satanizar y condenar lo malo. Yo creo que hay dos cosas que me parecen importantes y una pregunta, digamos. Me parece importante que las empresas son por lo menos conscientes de que hay un problema grueso, ¿no?, que tiene que ver con libertad de expresión, y están invirtiendo recursos en alternativas que sean más sofisticadas que el botón en sus manos, ¿no? Esto creo que en sí mismo tiene un valor, aunque también, digamos, puede tener muchos desafíos. Lo segundo es, yo creo que la existencia de estos escenarios no nos cubre un problema que es más básico, ¿no? Y es que somos usuarios de plataformas que desconocemos, que nuestros familiares, digamos, considerándonos más o menos cercanos a esta conversación que estamos en el panel, muchos de nuestros familiares gastan mucho tiempo en estas plataformas y deberían saber cosas que no tienen suficientemente apropiadas, ¿no? Y creo que eso es algo que no nos lo va a saldar ninguna de estas, digamos, rutas de salida que se han propuesto. Pero además, lo que sí me parecería un debate, digamos, tremendamente interesante sobre estos temas es qué pasa si una decisión del Oversight Board es sometida a un proceso judicial dentro de un Estado, ¿no? Que creo que eso es algo que es perfectamente posible, ¿no? Y entra un poco como a las intersecciones de los temas que hemos planteado. Entonces, la bendición no estamos a tiempo, digamos, para hacerlo, y creo que va a ser difícil otorgarla, pero también hay que reconocer que son los actores más implicados y con más capacidad económica para hacerlo. Es decir, que desde sociedad civil también surgen muchas propuestas con recursos limitados, que tienen que entrar, digamos, los escalones, los peldaños de la escalera para que una propuesta de sociedad civil se enrute hacia un lugar práctico, pues son muchos más. Entonces creo que ahí es donde es muy importante, como a nivel interamericano, coincido plenamente, este va a ser un año que va a poner a prueba todos los sistemas, los estados de derecho de la región, donde incluso parte de lo que sucedió acá en Estados Unidos va a ser demandado que se aplique. Es decir, si se tomaron estas decisiones frente a esta gente, a mí me parece que en mi país estas otras son igualitos, entonces por favor hágalo ya, y los contextos no necesariamente son equivalentes. Entonces yo creo que hay que ver también qué se propone desde el diálogo de las Américas. Digamos, yo creo que es importante abrir esa conversación. Yo creo que hay que tener algo de prisa. O sea, creo que hay que hacer una pausa reflexiva, pero también creo que hay que tener algo de prisa, porque está en riesgo mucho, y se ha demostrado que esto puede tener un impacto de violencia en nuestras sociedades, y eso es algo que yo creo que debemos cuidar, ser sociedades pacíficas, abiertas y democráticas. Gracias, Pedro. Y de lo que ustedes vienen hablando, creo que hay bastante consenso acerca de ese proceso multiactor, multidimensional,
pero la audiencia también hay algunas preocupaciones sobre esa solución, porque lo que algunas personas están proponiendo es, ya tenemos procesos multidimensionales para otros aspectos o problemáticas, temáticas que afectan tanto a la región como al mundo en general, y sin embargo son procesos súper complejos que muchas veces se vuelven más un obstáculo para poder avanzar. Y entonces dan como ejemplo el tema del cambio climático o las armas nucleares, donde obviamente hay mucho diálogo, pero luego llegar a un consenso sobre esas cuestiones tan complejas es difícil. Me gustaría saber si tal vez Mariana o Javier, creo que Javier tenía algunos problemas de conexión, pero si alguno de ustedes tiene alguna reflexión al respecto de cómo lograr tal vez no caer en algunos procesos ya conocidos que hacen que avanzar en estos temas, dado la urgencia que tenemos por resolver algunos de estos temas, sea viable. Thanks, Gaby. And I think that also gives me the chance to answer the second part. Gracias, Gaby. Y también me da la posibilidad de contestar la segunda parte de tu pregunta que no pude hacer la primera vez. Estoy de acuerdo con mis colegas. Estamos viendo estas iniciativas. Son muy bienvenidas, pues son limitadas en su alcance. Pero hablamos a cuerpos internacionales, a gente que pregunta el tema de regulación de otros procesos, es que también es tan difícil llegar a un consenso, la verdad, vamos a ser honestos, es muy difícil alcanzar un consenso internacional en estos temas, no es una tarea fácil. Hasta el momento lo que yo creo es que necesitamos una mezcla de iniciativas internacionales que no necesariamente sean vinculantes, porque es difícil de alcanzar, de lograr elementos vinculantes. Y cuando vamos a las legislaciones nacionales, de procesos que se piensan a nivel global, debemos pensar, me refiero al tema de la ley de las fake news, que en Brasil se incluyen propuestas interesantes, pero el problema es que no tenemos un diagnóstico compartido en donde basar nuestra conversación. Estamos hablando de soluciones sin haber discutido bien cuál es el problema. Entonces me gustaría ir a un proceso anterior, el proceso de la revisión democrática, que no quiero ser naive, decir que todo bien y que... Pero un proceso interesante. Después hubo 2 etapas de discusión en las que todos pudieron participar. Algunas fueron privilegiadas sobre otros, pero tenemos esta posibilidad de conversación. Creo que es posible. La situación es muy compleja que en ese momento y los participantes, stakeholders, están más diferenciados, pero creo que es posible y que deberíamos estar haciendo esa conversación a nivel internacional, aunque no podamos alcanzar elementos vinculantes. Eso es lo que pienso por ahora. Lo que me gustaría ver es instrumentos vinculantes internacionales, con derechos humanos y demás, pero soy un poco escéptica de que podamos hacer eso en los próximos años. Gracias, Mariana. Muchas gracias. Sí, yo nada más para aclarar, cuando hablaba yo de este consenso y de este diálogo, jamás hablaba de un instrumento jurídicamente vinculante. Yo creo que eso es imposible de hacer, pero sí creo que tenemos que tener estándares generales. Me ha tocado en mi vida pasada ser reguladora, por ejemplo, del sector financiero, y si uno no tiene ciertos estándares con los cuales uno regula a nivel doméstico, se convierte en imposible para las empresas globales en poderlos cumplir. Porque si tienes una regulación en México que es diferente a la de Chile, a la de Colombia, que Perú, inclusive, entonces hay ciertos estándares básicos con los que tenemos que acordar, y siento que hoy día ni siquiera están dados esos estándares básicos. O sea, ¿qué queremos velar? ¿Qué derechos vamos a promover? ¿Qué acciones vamos a castigar, entre comillas, o a no permitir? Creo que ese es el set de estándares al que me estoy refiriendo, que tenemos que tener acordados para que cada uno de los países haga su trabajo. Y yo vuelvo a insistir, porque lo peor que nos puede pasar es que a cada uno se le ocurra una medida diferente.
mientras que a mi país se le ocurre hacer una red social gubernamental, a otro país se le va a ocurrir prohibir alguna actividad, al otro país se le va... Entonces, eso es lo que no podemos permitir. Necesitamos tener un acuerdo. Y es cierto, en la pregunta que hacían en el panel, tenemos muchos ejemplos donde no se ponen de acuerdo a nivel internacional y hay diálogos y nunca llegan a nada. No creo que sea así cuando hay una crisis. Y esta es una crisis. Y también lo ponían ahí en el chat. Este es un tipping point, pero hay que ver el vaso, hay que ver el agua, hay que ver las gotitas que constituyen el agua. Entonces, sí, hay que regular todo este tema por el bien del desarrollo del sector, por el bien de nuestra democracia, por el bien de los derechos humanos, pero creo que sí tenemos que tener este marco de referencia de estándares básicos con los cuales los países regulen, porque si lo que ahorita permitimos es que cada quien tenga una idea diferente y todos instrumenten medidas diferentes en los distintos países y en las distintas compañías, esto va a ir en detrimento de lo que queremos lograr, que es una solución al problema y no que se exacerbe el problema, ¿no? Gracias, Vanessa, por esa reflexión. Le quiero sumar tal vez a este punto otra capa de complejidad que vos la traías antes y surgió una de las preguntas, y también por hacer un poco de autorreflexión sobre dónde nos paramos y desde dónde estamos sugiriendo lo que sugerimos, porque es cierto que acá estamos asumiendo generalmente que estamos hablando de países con sistemas democráticos, o sea, países que son capaces de darse estas reglas y de pensar en que son para el bien común. Pero sin embargo, como apunta una persona en el Q&A, es cierto que en América Latina incluso hay países con democracias más débiles, degradadas, o países incluso donde la libertad está muy cuestionada. Entonces, ¿cómo podríamos pensar en este tipo de estándares generales que no serían vinculantes, pero que en algunos casos estemos hablando de países donde las decisiones, las autoridades provienen de gobiernos que no son democráticos? Sé que, Javi, ahora tal vez volviste y que no te he dado la palabra por un ratito, así que si esta pregunta te llama la atención, te abro para que vos puedas comentar un poco, porque creo que conoces bien situaciones similares. Me perdí perdón por la caída de conexión, tuve que cambiar a conexión celular. Si mal no entendí, la primera parte de la pregunta es respecto de qué hay que hacer en situaciones de gobiernos autoritarios, ¿no? Y si las empresas deberían estar exentas, como decían por ahí en la pregunta. Bueno, es una pregunta muy buena. Todos tienen responsabilidades en esto. Y parte de las responsabilidades de las empresas, que como decíamos antes, no están obligadas por leyes o tratados, pero sí tienen responsabilidades. Nosotros esperamos, al menos desde Access Now, y pedimos que las empresas resistan pedidos autoritarios por parte de gobiernos, ¿sí? A nosotros nos gusta cuando las empresas, por ejemplo, litigan pedidos de información sobre usuarios o pedidos de baja de contenidos que no cumplen con requisitos mínimos de protección de los derechos humanos, de necesidad, de proporcionalidad, de objetivo legítimo, en fin. Entonces, es esperable y de hecho sería recomendable que las empresas, en aras de proteger la libertad de expresión, de proteger ciertas garantías de derechos humanos, resistieran algunos pedidos, por ejemplo, por parte de información por parte de gobiernos. A veces, uno de los grandes problemas que tenemos es que las empresas, para justamente quitarse un problema político de encima, muchas veces le dan demasiado, digamos, hacen un overcompliance, como se dice, ¿no? Como que cumplen de más con algunos pedidos, ¿sí? A veces lo hacen respecto de gobiernos y a veces lo hacen también por parte de actores privados. Por ejemplo, el gran problema que significan los filtros automáticos de subida respecto del derecho de autor es un ejemplo claro. No hay una ley que obligue a las empresas a tener filtros automáticos de subida, el famoso Content ID de YouTube, que paradójicamente ahora se usa por parte de gobiernos para censurar también. ¿A qué voy con esto? Cualquier situación en la cual no se pongan esos mecanismos procesales correctos adelante va a generar un abuso eventualmente por parte de una empresa o de un gobierno. Entonces, en ese sentido, creemos que no hay por qué elegir un actor legítimo para aplicar los derechos humanos. Es una responsabilidad de todos los que tienen el poder de poder hacerlo. Y con eso me parece que podría tratar de contestar esa pregunta. Muchísimas gracias, Javi. ¿Algún otro panelista quiere comentar sobre este punto? Pedro, adelante. No, en el ánimo de que también, digamos, yo creo que a mí me corresponde también reivindicar al sistema interamericano, porque creo que muchas de las conversaciones que se han cualificado en los últimos años tienen que ver con esfuerzos importantes que se han hecho en el pasado.
Es decir, la Declaración de Principios de Libertad de Expresión, que es de principios de los años 2000, no ha resuelto todos los problemas de libertad de expresión, naturalmente, pero sí que ha fijado un marco de la discusión, unas aspiraciones interamericanas con respecto al derecho a la libertad de expresión. Sí. Sucede lo mismo con el informe de libertad de expresión e Internet, que a nivel interamericano creo que también, me corregirá Mariana, pero a efectos del el marco civil de Internet y toda esa discusión, fue un insumo muy valioso, ¿no? Creo que cuando hablamos de neutralidad de la red, bloqueo de contenidos, filtrado de contenidos, hay incluso alfabetización digital, que también está por allá en esos informes, tenemos insumos de reflexiones interamericanas al respecto, que, insisto, no resuelven el problema, pero trazan por lo menos unos bordes de lo que es deseable y de lo que es indeseable. Entonces, es indeseable que este momento de inflexión crítico lleve a una captura del debate público por parte de sectores que tienen poder en la región. Y esto apunta también a los regímenes autoritarios, ¿sí? Sí, y ahí yo creo que también hay que pensar en algo que hemos reflexionado mucho en la oficina, y es la congruencia de las rutas que vamos a sugerir, ¿no? Y creo que ahí hay que, o sea, yo planteo el dilema y dejo un poco, rebotaría la pregunta para ver si hay insumos para la solución, impresiones para las soluciones, ¿sí? Y es, por un lado, no queremos empresas superpoderosas que suplanten ciertas funciones de tensión entre derechos que hemos delegado principalmente en nuestros estados, en organismos internacionales sobre los cuales los estados han conferido, digamos, han cedido parte de su jurisdicción, ¿sí? Pero del otro, frente a regímenes autoritarios, ¿sí?, también tenemos que ser empáticos con las personas que sufren los regímenes autoritarios, donde si necesitan una orden judicial se saquen 15 minutos para bloquear a una persona, ¿sí?, o para modular y capturar el debate público. Entonces el dilema no es fácil, ¿sí? Y es importante también como, digamos, yo quiero reivindicar el sistema interamericano como un foro en el cual hemos demostrado en el pasado ser suficientemente participativos, tener en cuenta opiniones de Estado, sociedad civil, digamos, y distintos actores involucrados. Y hoy no tenemos un estándar fuerte frente a moderación de contenidos. Si queremos ir a la declaración de los relatores en el 2017 y algo en una guía de desinformación y en contextos electorales. Entonces, es momento de profundizar sobre esos temas. Estamos a disposición de esa conversación y ojalá que pueda ser útil. Gracias, Pedro. Sé que llamabas a otros integrantes del panel a aportarte ideas, así que si Mariana o Vanessa o el mismo Javi tienen algún aporte que hacer, es ahora el momento. Yo quería decir algo. I want to say something really quickly. Decir algo rápido, lo que es que hay espacio para que una discusión de todos los jugadores sobre el tema de las políticas de Internet. Yo creo que solamente quería destacar que soy consciente de eso, que estamos hablando de opciones para el público. Creo que tienen que ser traídos puestos sobre la mesa, lo que está bien, lo que está mal, cómo utilizar ese espacio, porque ya está ahí. Estas discusiones y todos estos temas. Muchas gracias. Bueno, pues básicamente yo creo que hay que tomarle la palabra a Pedro y hay que tomarle la palabra, como bien decían, todos los actores. Y yo creo que es un foro muy interesante donde podrían plantearse una serie de estándares mínimos para cumplir en la regulación de este tipo de contenidos. Y creo que mientras más estandarizado esté esto en el sistema interamericano, por el otro lado en el sistema global, en los sistemas regionales de otros países, y vayan convergiendo estos principios o estos estándares, yo creo que va a ser mejor para todos. Si al final del día acabamos con un sistema en donde en la Comisión Interamericana tenemos 10 estándares, en Europa tienen 14, en el mundo a nivel global tienen 20, el G20 saca otros 10 estándares y todos van empatando en la misma dirección, esto se convierte ya
justamente en un sistema, en un ecosistema en donde hay principios, donde hay aspiraciones. Y eso es un poco lo que he tratado de exacerbar o incentivar y motivar con mis intervenciones, porque reitero, creo que el lugar más peligroso en donde nos podemos encontrar es en donde cada quien tome decisiones de manera unilateral, de manera independiente, porque nos lleva al caos. Y lo último que queremos, porque no nos sirve para preservar derechos, ni para preservar la libertad de expresión, ni para preservar los derechos humanos, ni para preservar la democracia, nos sirve entrar en un sistema caótico. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que acotar, y está en el mejor de quienes utilizamos estos servicios, de quienes estudiamos estos servicios, el justamente empujar para que se generen esos estándares y para que esos estándares converjan. Preguntaba Mariana y hablaba, y yo creo que tiene mucha razón, pues quizá a veces lo complejo que pueda ser un sistema único, jurídicamente vinculante. Estoy completamente de acuerdo, pero por algo tenemos que empezar. Entonces, empecemos con estándares. Van a empezar unos estándares centroamericanos, muy bien, y le van a seguir otros caribeños, perfecto, y unos del Cono Sur también, muy bien, y otros de Norteamérica. Bueno, pues ahí vamos construyendo los bloques para hacer unos interamericanos, y ahí tenemos a la Comisión Interamericana que ofrece espacio, que ofrece diálogo, y yo creo que así nos imaginamos un ecosistema, así se van haciendo digamos, este tipo de procesos. Pero reitero, yo creo que mientras más el diálogo converja en lo que a las aspiraciones de todos son, entonces más claridad van a tener los actores privados, más claridad van a tener los actores públicos, y no están haciendo medidas sin ton ni son en el vacío ante la desesperación de una crisis. Y vuelvo al punto, estamos en el mejor momento para evitar que vengan reacciones inmediatas, abruptas, no pensadas, hechas con el hígado, con el estómago, por parte de los gobiernos, que lo que hagan sea inhibir o hacer complejo, pero para mal, este tipo de sistema, cuando lo que queremos es fomentarlo, hacerlo más productivo, más propositivo, más democrático, más respetuoso de los derechos humanos. Entonces, estamos justamente en el crossroads de irnos hacia el camino correcto, y creo que este tipo de diálogos abonan al mismo. Muchísimas gracias, Vanessa, y gracias también a todos los panelistas, Mariana, Pedro, Javier, también al diálogo, por haber habilitado este espacio para que podamos tener esta conversación, que sin dudas la palabra más repetida fue complejidad, tanto en relación a las preguntas como a los contenidos. Así que sabíamos que esto no iba a tener una respuesta fácil, pero estamos muy contentos de haber empezado el año con un diálogo, como decían acá, interamericano en relación a estos temas. Creemos que hay mucho para aportar desde los distintos sectores y desde los distintos países. Y también le quiero dar las gracias a la audiencia porque fue súper activa y se mantuvo 1 hora y media muy enganchada con el debate, que sin duda fue de lujo por estos panelistas que tuvimos. No me quiero olvidar también de darle las gracias a los intérpretes, porque la dinámica entre inglés y español tampoco es fácil, y menos cuando hay muchos argentinos en el panel que hablan muy rápido. Entonces, sin mucho más, les doy las gracias a todos por haberse sumado. Esperemos que podamos repetir instancias como esta para seguir profundizando el diálogo sobre un tema tan importante, y les deseo que tengan un muy bonito día allí donde sea que estén. Chao a todos.